Ya comenzamos de una vez y nuevamente para todos, amados hermanos. Damos gracias al Altísimo. Shabbat Shalom para todos. Estamos comenzando con esta grabación y, amados, este es un tema que quiero compartir con ustedes en esta noche de Shabbat, un tema básico y fundamental, ¿sí? Ya este tema lo hemos compartido en épocas pasadas. Sin embargo, por amor a los hermanos más nuevos y también a los que más viejitos, ¿no? No tanto en edad, pero sí que ya tienen tiempo estudiando con nosotros. También queremos reforzar un poco más la parte del conocimiento. Y este es un tema básico, fundamental, acerca de lo que es Yom Teruah o las fiestas que ya la tenemos a las puertas. Hace un momento nuestra Jolulú estuvo leyendo el Salmo 27, un salmo tradicional, un salmo que se lee siempre o tenemos como tradición de pueblo, de leerlo desde que comienza el mes sexto, también conocido como el mes de Elul, cada día estarlo leyendo, rumiando en ese salmo. ¿Por qué? Porque nos acercamos a uno de los días más importantes, el día más sagrado del año. No es Yom Teruah, es Yom Kippur. Es un día donde no es que se haga una fiesta, sino que es un día conmemorativo, es un día muy solemne, es un día donde se realiza un ayuno total de alimentos sólidos, de líquidos. No se come, no se consume nada, excepto por ciertas circunstancias de salud, incluso hermanas que hayan recién dado a luz o que estén en proceso o en etapa de embarazo. Entonces, debemos tener, hay esas excepciones, ¿no? Sin embargo, toda persona, todo hijo de Israel, toda hija de Israel que esté en sus facultades, que no esté pasando por algún tipo de enfermedades, que el Eterno los libre a ustedes y a cada una de sus familias, que no tengan esas condiciones apremiantes, están obligados a ayunar por un poco más de 24 horas. Tradicionalmente se hace por 25 horas. Recuerden, amados, vamos a hablar de Yom Teruah, pero hago las salvedades de Yom Kippur. Vamos a las fiestas. Yom Kippur es conocido, o Yom HaKippurim, es conocida como dice nuestra Jod Marta, que el Salmo 27 es mi salmo favorito. Uno de mis salmos favoritos también, mi hijo. Compartimos eso también. Y nuestra Jod Lulu dice que siempre anda cantando el Salmo 8. Eso es importante también. Recuerden, amados, que Yom Kippur es el día del perdón, el día donde nuestro Padre perdona las faltas del pueblo, tanto como individuos como personas. Pero ya va, hago el alto. Yom Kippur no tiene ninguna relación con los pecados cometidos contra el prójimo. No. Es decir, que si tú pecaste contra algún hermano, alguna hermana, alguna persona, si tienes una diferencia, aun si no haya sido tu culpa, si tú no eres el culpable, tú no eres la culpable, pero si hay alguna diferencia, debes tratar de que eso se solvente. Y, ojo, y obviamente, si fuiste culpable o si sientes que tú eres culpable, debes arreglar esa situación. Porque Yom Kippur no está relacionado con los pecados voluntarios, menos los pecados de muerte, obviamente, y tampoco está relacionado con los pecados del prójimo contra el prójimo, sino está relacionado con las faltas inadvertidas, con los pecados involuntarios, ¿sí? Es decir, que independientemente, pecado es pecado, pero eso no son esos pecados a sabiendas y menos pecados de muerte. Por eso es que Mashiach no murió en Yom Kippur, sino murió en Pesach, porque el sacrificio de Mashiach es por sobre todas las cosas, por los pecados voluntarios, aún por los pecados de muerte, pero por los pecados involuntarios, ahí es cuando está Yom Kippur. Y aún así, por todas las condiciones que no las tenemos hoy en día, que de eso vamos a estar hablando posteriormente, para eso, obviamente, echamos mano a los méritos de Mashiach, también para pedir perdón por los pecados involuntarios. Hago la salvedad porque no es que ahora vamos a esperar Yom Kippur para pedir perdón. No, eso no se hace así. O unos minutos antes. A veces nos sucede que en el momento nos acordamos
de que tenemos alguna deuda en cuanto a shalom, a perdón, con alguna persona, y entonces, como dijo Mashiach, dejamos nuestra ofrenda, es decir, le damos un alto a lo que vamos a hacer y regresamos rápido. Si no tengo cómo ir a acercarme a esa persona, así sea hasta un mensaje, una llamada, hermano, hermana, amigo, amiga, señor, señora, perdóneme, sabe que le falté, etcétera. Entonces, allí es donde va la iniciativa. Eso es importante. Amados hermanos, estamos ya camino a la fiesta de Yom Teruah. Ya se puede decir que para la próxima semana, de hoy en 8, es posible, hay grandes posibilidades que bíblicamente, según el calendario bíblico de los tiempos de Mashiach y antes, estemos celebrando Yom Teruah. Hay grandes posibilidades que así sea. Igualmente en el calendario judío se va a estar celebrando Yom Teruah desde el viernes hasta de viernes inicio de Shabbat. Igualmente, sábado en la noche, cuando culmine Shabbat, todavía ellos van a estar celebrando Yom Teruah. Entonces, vamos a hablar, déjenme colocar por acá, ahora sí, vamos a hablar entonces acerca de lo que es Yom Teruah, ¿sí? La fiesta de las trompetas o el día de aclamación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos su Torah. Bendito eres, Adonai Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de Mashiach Yahoshua, te presentamos esta enseñanza, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, igualmente le pido a los hermanos que están aquí en Sala Azul que me ayuden con los versos bíblicos, que son varios, y vamos a comenzar Yom Teruah, la fiesta de aclamación. Y yo voy a comenzar leyendo Levítico 23, del verso 23 al 25. Allí tenemos la prescripción de una vez acerca de lo que es la fiesta de las trompetas. Dice, y habló Adonai Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendrán reposo solemne, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, ninguna obra servil harán y ofrecerán, ofrenda encendida a Adonai Yahweh. Esto es de la Reina Valera de 2016. Muy bien. La fiesta de aclamación, amados hermanos, es también conocida como la fiesta de las trompetas. O también incluso el día de clamor, y marca el inicio de las fiestas de otoño. ¿Sí? Recuerden, el primer ciclo festivo que se celebra iniciando el año bíblico, en el primer mes, es conocida como las fiestas de primavera. Ahora, el ciclo festivo, recuerden, estamos en el sexto mes bíblico. El ciclo festivo bíblico nos indica que en el séptimo mes, que está a la vuelta de la esquina en una semana, estamos celebrando o entramos al ciclo festivo de otoño. ¿Por qué primavera y en otoño? Porque en Israel, para ese hemisferio de la tierra, donde está Israel, cuando se celebra Pesach, cuando se celebra Yom HaBikurim, cuando se celebra HaHamatzot y cuando se celebra Shavuot, está la primavera, ¿sí? Y cuando estamos en esta temporada, en el sexto mes, entrando ya para el séptimo mes, está en la época del otoño. Ya incluso en poco tiempo para comenzar después el invierno en Israel. Entonces, recuerden, por eso se conocen como las fiestas de otoño. ¿Qué fiesta es la que abre este ciclo festivo? La fiesta de Yom Teruah. En primavera, la fiesta que apertura el ciclo festivo es Pesaj. En este caso, Yom Teruah es la que abre la fiesta que apertura el ciclo festivo de otoño. Y también en hebreo es conocido como Yom Teruah. ¿Qué es la palabra Teruah? ¿Qué significa? Yom es día, ¿no? Ya ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Yom es día.
Terúa, aquí tengo la palabra, es en el diccionario Strong, es en la número 8643, significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, toque de trompetas, alarma, estrépito, estruendo, vocerío, entre otras cosas, amados. Mucha gente le llama a la fiesta de las trompetas, ya que el significado se le asocia al sonido del shofar, ¿sí? Que es por ejemplo, lo que ustedes ven acá, este es un shofar de antílope, ¿sí? De antílope, mis hermanos como el Asmoshia, el Roberto, el Edward, incluso hasta nuestra Hot Marbelis tienen un shofar de cuerno de carnero. Y se usa con frecuencia durante esta celebración. Pero, o sin embargo, mejor dicho, la palabra terúa alude más que el sonido del shofar. Como bien lo expresa, bueno, mira, ahí está nuestro Roberto allí enseñando. Vamos a colocar acá, vamos a anclar también allí no lo puedo anclar, mira, para que todos también salga grabadito, no lo puedo colocar, pero bueno, ahí está nuestro Roberto para los que están aquí en sala Zoom, está mostrando allí el cuerno de carnero, correcto, es más cortito, es más pequeño, su sonido es más penetrante, sí, es como más, ese es el que mayormente se utiliza para Yom Teruah, adicional de los más grandes. Todos los shofarín, todos son bienvenidos, pero el shofar, el cuerno de carnero es el que más se utiliza. Incluso en la tradición es conocida como que es el que es kosher para esta festividad. Entonces, Yom Teruah, como lo dijimos, significa clamor, incluso oración se puede decir, y también alabanza a nuestro Padre Celestial. La frase, vamos a ver, la frase Yom Teruah aparece literalmente en Números 29:1. Me lo leen, por favor, el libro de Bamidbar, Números 29, capítulo 29, verso 1. ¿Me lo leen, por favor? A ver, amados hermanos, Números 29:1. Número Amén. 29. Ok. De la hermana. Adelante, mi Juan Marbelis. Sí. En el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada. No trabajarán en sus ocupaciones, lo observarán como día de aclamación. Amén. Como día de aclamación. Incluso en la versión Reina Valera, que la tengo aquí al frente, de la 2016, dice, le será día de sonar las trompetas. Ya vamos a ver por qué está siempre esa connotación de trompetas, y nosotros siempre vemos, mayormente utilizamos el shofar. ¿Por qué? Porque una trompeta ya es diferente, ¿verdad? Y ya vamos a ver la diferencia. Otra frase, ahí en esa frase, en ese verso, aparece en el texto hebreo, aparece la frase también Yom Teruah, o el día, ¿sí? Bueno, la versión israelita nazarena, que la tenemos acá, la cual se la recomendamos ampliamente, ¿sí? De nuestro querido y amado Morel Joseph Álvarez, la traducción, también la recomendamos, también dice nuestra Jolulú, dice que es el día de sonar la trompeta. Otra frase, amados, esto es importante, otra frase hebrea que se utiliza en las escrituras para describir esta celebración es Zikron Teruah, Zikron, como con una abeja, es una zain, Zikron Teruah mayormente. Y la palabra Zikron significa recuerdo, ¿sí? Conmemoración o un memorial. Y esta frase la tenemos en Levítico 23:24, que creo que lo leí hace un momento. Vamos a leerlo rápidamente, amados hermanos. Levítico 23:24. Les pido a los hermanos que estén cuchillo y con esas versiones bíblicas allí, por favor, para que me apoyen rápidamente, porque tenemos muchos pasajes por leer. Levítico 23:24 dice así. Háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes. Sí, en el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán un completo descanso, una ocasión sagrada conmemorada con fuertes toques de trompeta. Amén. Ahí recuerden, conmemoradas, una conmemoración, un memorial, un recuerdo. Eso es lo que significa, cuando ustedes escuchen esa palabra, conmemorar, es hacer un memorial.
es hacer un recuerdo, es recordar qué. Vamos a ver qué es lo que vamos a recordar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Curiosamente, la palabra hebrea zakar, de donde viene zikrón, ¿sí? Significa marcar, mencionar o hacer memoria. ¿De dónde proviene esa palabra que dijimos? Zikrón terúa. Es frecuentemente usada en la escritura en textos asociados con mencionar o recordar el nombre de nuestro Padre Yahweh. Eso es importante. Escuchen muy bien. La palabra zikrón terúa o un memorial, pero ¿un memorial de qué? ¿De las trompetas? No, de recordar, de hacer memoria, de conmemorar el nombre de nuestro Padre Yahweh. Eso es importante, ¿sí? Por eso es que es Yom Teruah, pero es solamente clamar, hacer ruido, conmemorar que las trompetas. Incluso el shofar es distintivo, obviamente, pero conmemorar que es hacer memoria y conmemorar el nombre de nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh. Es una fiesta en honor al nombre de nuestro Padre. Sí, esto es algo importante que no nos puede faltar en esta festividad. Vamos a leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, verso 15. Shemot 3, verso 15. Mis hermanos, ¿me lo leen, por favor? Amén. Y Elohim les dijo, además a Moshe, así les hablarás a los israelitas, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Amén. Allí en esa frase que dijo nuestra Jod, en esta traducción dice, este es mi apelativo. ¿Qué significa esto? Allí, por ejemplo, la Reina Valera dice, este es mi memorial. ¿Por qué? Porque allí está la palabra zakar, de donde viene zikrón. Por eso es importante, y yo siempre le digo a los hermanos, que es importante estudiar hebreo, aprender a leer el texto hebreo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a conseguir que en vez de decir, este es mi apelativo, tiene relación, pero mayormente este es mi memorial. El nombre de nuestro Padre es importante tenerlo en la memoria. Es conmemorar el nombre de nuestro Padre. Es exaltar el nombre de nuestro Padre. Yom Teruah es una fiesta que representa la conmemoración, la adoración, la aclamación del nombre de nuestro Padre. Hago un comentario sin ánimo de ser despectivo o quizás de ser alusivo de manera negativa, pero lamentablemente a veces tenemos a hermanos que no mencionan el nombre de nuestro Padre Celestial y en toda la fiesta de Yom Teruah nunca mencionan el nombre, no dicen el nombre de nuestro Padre. Y quizás nos olvidamos que la fiesta de Yom Teruah o Yom Teruah, una de las grandes prioridades que hay y que nos ofrece el texto hebreo es aclamar el nombre de nuestro Padre Celestial. Obviamente utilizamos títulos propios como Adonai, Elohim, para no estarlo mencionando o que se convierta en algo tan a la ligera en nuestros labios, pero tenemos que mencionar el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot, sobre todo en estas fiestas. Por eso, aquí vamos a ver el trasfondo, ¿no? Yom Teruah es recordar, hacer memoria. Y no solamente hacer memoria, es traer en aclamación el nombre de nuestro Padre. Si yo le digo Hashem, si le digo Adonai, si le digo Elohim, y no menciono su nombre en una fiesta tan importante, pues como que queda incompleta la fiesta, ¿no? Si detrás de todo lo que nos ofrece el texto hebreo es que debemos mencionar su nombre. Por eso es importante que incluso el mismo verso de Éxodo 3:15 nos dice, este es mi memorial. Con esto ustedes me van a recordar. Y entonces nos conecta automáticamente con la fiesta de Yom Teruah. Vamos a ver otro verso. Isaías, el profeta, Nabí Yeshayahu, capítulo 12, verso 4. ¿Me lo leen, por favor?
Isaías 12, verso 4, mientras los hermanos lo buscan, dice mi Isaías pero 12, verso 4, dice así. Y dirán ese día, alaben a Yahweh, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, declaren que su nombre es exaltado. Aleluya. aleluya. Allí declaren, ahí está también la palabra zacar, pero allí en vez de declarar, que también está en el contexto, recuerden, una palabra hebrea, dependiendo del contexto, se puede traducir de diferentes maneras. Incluso una palabra como yom es día, yom, pero dependiendo del contexto, tiene hasta 22 traducciones diferentes. 22 traducciones diferentes que pueden ser alusivas a lo que significa día, tiempo, un ciclo, pero se puede traducir de 22 maneras diferentes. Una sola palabra hebrea. No todas las palabras hebreas son así, pero dependiendo del contexto, una palabra hebrea se puede traducir. Pero allí, en la palabra que dijo nuestro creo que fue la última frase, la parte B, que dice, recuerden que su nombre es engrandecido. ¿Cómo lo dice su traducción, mía Roberto? Dice, den a conocer sus obras entre los pueblos, declaren que su nombre es exaltado. Declaren. Allí está la misma palabra zacar. Cada vez que nosotros conseguimos esta palabra y sobre todo relacionado con una fiesta, hay algo detrás detrás de bastidores y no tan detrás de bastidores, porque como hay un dicho por allí en la calle, para el buen entendedor, pocas palabras, sobre todo aquí tenemos varios textos que cuando se utiliza este texto o esta palabra está hablando de hacer memoria del nombre de nuestro Padre. Vamos a leer otra cita relacionada con lo que estamos tratando de tratar. Se congeló. Disculpen ustedes, Shalom. amados hermanos. A ver, ¿estamos en vivo? ¿Me pueden informar? Es correcto. Se había ido por unos segundos. Me fui unos instantes solamente, ¿sí? No se preocupen, fue una interrupción técnica, quizás el internet, pero ya estamos de vuelta. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Usted estaba hablando acerca de que cuando escuchemos o cuando veamos que dice la palabra proclamen, que detrás está la palabra sacar. Correcto. Sacar, creo que. ¿Sí? Correcto. ¿De dónde viene la palabra Zikron Terúa? ¿Sí? Que es la aclamación. Por eso se llama fiesta de aclamación. Recuerden, fiesta de las trompetas, fiesta de aclamación. Porque se hace, también vamos a ver eso ahorita en un momento, hay mucho griterío. Es un día de hacer ruido. Es el día del trompetazo. Pero no es solamente por hacer ruido. Es un día de clamar el nombre del Eterno. Y recuerden, Yom Teruah está relacionado con la venida, la segunda venida de Mashiach. Y dijo Mashiach, y verán al Hijo del Hombre con la gloria de su Padre. Y por eso dice el profeta, y vendrá Adonai Yahweh. No es que el Hijo sea el Todopoderoso, no. Que Mashiach dijo que él vendrá embestido con la autoridad y la gloria del Padre. Por eso, recuerden, Yom Teruah está relacionado con la segunda venida del Mesías, ya lo vamos a ver, y por eso Yom Teruah es proclamación del nombre del Padre. Por eso dijo el profeta Joel que en aquel día todo el que invoque el nombre, todo el que zacar, todo el que proclame, todo el que haga memoria, todo el que recuerde, todo el que invoque el nombre de Adonai Yahweh, ese será salvo. Obviamente, hay un trasfondo. Una persona no es que hizo maldad y media toda su vida y llegando allí, proclamó y listo, y se salvó. No, ya va. Ahí hay una connotación. Ahí tiene que ver, hay un trasfondo y eso lo vamos a explicar en otro momento, pero no es, hay un trasfondo espiritual de obediencia, de santidad, porque obviamente los que entendemos esto, pues obviamente vamos a estar apercibidos de los tiempos. Como le diría Shaul, y ustedes que conocen las moedín, los tiempos y la sazón, lo que está detrás de las fiestas bíblicas, la venida del maestro no los va a tomar como ladrón en la noche. Es decir, ¿cómo es un ladrón en la noche? La gente está durmiendo, llegó el ladrón y se robó todo
Y cuando se levanta la gente, ¿qué pasó aquí? Es decir, que a nosotros que estamos apercibidos, que entendemos gracias al Padre, esto o mucho de las escrituras, de las fiestas, la venida del maestro no nos va a agarrar como un ladrón en la noche, pero lo recuerden, no es solamente conocimiento, es santidad, es conexión con el Eterno, es vivir en Debekut, en comunión con Él. Vamos a leer Salmo Tejilín 45:17 y vamos a ir un poquito más rapidito, por favor, para poder compartir todo lo que tenemos para compartir con ustedes acerca de la fiesta de Yom Teruah. Salmos 45:17, por favor. 45:17, Tejimín. Adelante, mi J. Irelis. Ok, esta es la versión Reina Valera 1909. Adelante, mi Dice, J. haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Aleluya. Me hace acordar una alabanza que tiene nuestra ceja. Yo además siempre la J. Marta se la escucho. Te alabarán a Adonai todos los reyes. Y a veces me levanto hasta cantándola por allí en las madrugadas. Es bonito, es bonito. Pero mire como la versión de la J. Irelis que tiene allí la versión Reina Valera 1909 dice, haré perpetua la memoria. Creo que lo dice así, ¿verdad? Haré perpetua la memoria. ¿Sí? Perpetua la Entonces, memoria. perdona, Jot, Haré perpetua la memoria de tu nombre. la memoria de tu nombre. Esa palabra, la memoria, allí es zakar también. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Es posible, es necesario, mayormente, entender la frase Zikron Teruah, y por ende la celebración de Yom Teruah como una alusión a conmemorar, a alabar, a proclamar, a hacer memoria, a declarar el nombre de Adonai Yahweh, no solamente declararlo, sino con gran alegría, con estruendo, con clamor, con júbilo, a viva voz. Por eso es importante la aclamación del nombre de nuestro Padre en un día tan solemne. ¿Sí? Vamos a ver instrucciones generales de Yom Teruah. A ver, la fiesta de aclamación, se va el salón para mi esposa que está por acá también conmigo, acá cerca. No quiere saludar a los hermanos. A ella no le gustan las cámaras, así que saludos de mi esposa y mi princesa que está también por acá, cerca, que está cerquita por allí con mi esposa, así que saludos para todos ustedes. La fiesta de aclamación, amados, debe ser celebrada el primer día del séptimo mes, conocido también como, ¿cómo se conoce? A ver, voy a dejar esa pregunta en el aire. ¿Cómo se conoce el séptimo mes también hoy en día en la cultura hebrea moderna? ¿Cómo se conoce? ¿Con qué nombre? ¿Sí? Tishrei. Tishri o Tisrei, como se lee literalmente. Muy bien, 100 puntos para las hermanas. Ese día es un Shabbatón. ¿Qué significa esto? Es un día de reposo anual. Recuerden, lo que indica, ¿qué significa esto? Que no se debe realizar trabajos ni tareas durante ese día. Bendito sea el Eterno, en este año posiblemente nos caiga literalmente en la tradición judía o en el calendario judío, nuestros hermanos de casa de Judá, calzará este año con Shabbat. Es decir, que en buena hora vamos a poder celebrar aún de mejor manera en Shabbat, porque vamos a celebrar posiblemente Shabbat, obviamente Rosh Chodesh y también Yom Teruah, es decir, 3 fiestas en una. Posiblemente también, según el calendario bíblico, o como lo celebran nuestros hermanos judíos caraítas, como el calendario bíblico, caerá en el primer día de la semana. Entonces, en la cultura moderna actual, pues la mayoría de nuestros hermanos en sus labores, pues lo tienen libre y por ende yo creo que también se va a celebrar ese día en santidad. Es decir, que vamos a tener un fin de semana de fiesta, mis amados hermanos, un fin de semana de fiesta. Entonces, ¿qué significa todo esto, amados hermanos? Que ese día no se debe realizar ningún trabajo. A ver, amados, si hay alguno de los hermanos que todavía, por motivos de que obviamente cuando llegaron a la fe hebrea, llegaron
trabajando los días de Shabbat o los sábados, traten de hacer lo posible. Igualmente estaremos orando por ustedes de que ese día lo pidan libres. Esto es importante, que ya obviamente para los que ya tienen más tiempo es necesario que lo vayan teniendo como algo previsto para las celebraciones, de que sus patrones les den libre este día tan importante. Es un día de aclamación, es un día de gozo, es un día de júbilo. Recuerden, amados hermanos, hoy en día en la cultura hebrea moderna, sobre todo en la tradición judía, a los días festivos se les conoce como Shabbatón, pero técnicamente hablando en la escritura hebrea no es así. ¿Qué significa esto? Que al único día que se le llama Shabbatón es a Yom Teruah. En la Torá, el único día que se le llama Shabbatón es a Yom Teruah. A los días como primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura, incluso a Shavuot, al primer día de Sukkot, al último día de Sukkot, se le conoce como Mikra Kodesh, ocasión sagrada. Pero al único día que se le llama Shabbatón es a Yom Teruah. A los días más solemnes del año, como son Shabbat semanal y Yom Kippur, se les conoce como Shabbat Shabbatón. Son los días más sagrados, los 2 días más sagrados del año. Pero posteriormente, en la cultura, recuerden que nosotros no solamente guardamos Torá, también guardamos tradiciones, también guardamos cultura hebrea, siempre y cuando no invaliden la Torá, obviamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente es la Torá, sino también es nuestra cultura hebrea, también son las tradiciones propias de nuestro pueblo, también es el folclore de nuestro pueblo. Por eso es que no es religión, somos un pueblo. Am Israel Jai, Am Israel Jai. Por eso somos nacionalistas empedernidos. Mira, hasta nuestras tazas de café, de té, tenemos Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un pueblo con Torah, pertenecemos a un pueblo con cultura, pertenecemos a un pueblo con tradiciones, no a una religión, a un pueblo que tiene idiosincrasia. Por eso los hermanos que a veces quizás vienen y están acostumbraditos a la religión, donde te dicen cosas como que si no está escrito, no lo hago. Obviamente, los principios de la Torá es lo primero, es la base fundamental de nuestra fe. Sin embargo, también somos partícipes de las tradiciones, también somos partícipes de la cultura, siempre y cuando no invaliden nuestra sagrada Torá. Entonces, seguimos, amados hermanos. En la antigüedad, el pueblo hebreo ofrecía, cuando estaba el templo, ofrecía sacrificios, ofrendas. Durante este día había una ofrenda de olá, es decir, un holocausto, habría una ofrenda de minjá. Bueno, en el holocausto se ofrecía un toro, un carnero, 7 corderos en el templo, ¿sí? Había una ofrenda de minjá, es decir, una ofrenda vegetal. Y también había le pido por favor a los hermanos que cierren sus micrófonos para que no nos interrumpamos. También había una ofrenda de Hatad, es decir, por el pecado involuntario, y también las ofrendas usuales de Rosh Hodesh o Luna Nueva, que se hacían todos los meses, parte de holocaustos, ofrendas vegetales, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué el shofar? Uno de los distintivos más peculiares de Yom Teruah es el uso del shofar. El nombre de esta celebración, amados, antes de sugerir un acto de aclamación sumamente alegre y ruidoso, también sugiere la acción de ejecutar vigorosamente el shofar como parte de esta conmemoración. De hecho, amados, la escritura nos ordena a ejecutar este antiguo instrumento, el shofar, durante la celebración de Yom Teruah. En Levítico 23, que ya lo hemos leído, dice que una conmemoración al son de trompetas. En la actualidad, el tipo de shofar utilizado generalmente es de cuerno de carnero, de antílope, que es el que mayormente se utiliza, como ya lo dijimos. Sin embargo,
En la antigüedad, amados hermanos, se utilizaban trompetas de plata, las cuales se tocaban, por ejemplo, en batalla, al iniciar cada mes, al iniciar cada una de las celebraciones bíblicas, al convocar una reunión, una asamblea para movilizar, por ejemplo, el campamento. Y vamos a leer, yo les pido por favor a los hermanos que lean Números capítulo 10, verso 2, el verso 2, y después saltamos al 9 y al 10. Capítulo 10, primero el verso 2 y después saltamos al 9 y al 10, por favor. Dice así: manda hacer 2 trompetas de plata, hazlas de labor a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. 9. Cuando ustedes estén en guerra con su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Yahweh su Elohim y librados de sus enemigos. Y en sus ocasiones de regocijo, sus festivales fijos y días de luna nueva, ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Los israelitas parten del Sinaí. Amén. 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 Muchas gracias, Miaj. Recuerden, no solamente son las trompetas de plata, sino también en el entendimiento hebreo también se utilizaba el shofar. Sí, el shofar. Hoy en día, amados, o lo que mayormente se utilizaba eran las trompetas de plata. Sí, eran las que mayormente se utilizaban para lo que acaba de leer nuestro querido Aj. Pero hoy en día, amados, aún existen, por ejemplo, las trompetas de plata, pero son extremadamente costosas. ¿Sí? Por ejemplo, en Números del capítulo 10 que acaba de leer a nuestro Aj Roberto, del 3 al 7 podemos encontrar, por ejemplo, algunas instrucciones para el significado incluso de los diferentes sonidos. Ahí ustedes lo pueden leer en el capítulo de Números 10. Ustedes pueden leer varias porciones donde se indica cómo debía de tocarse. Y basándonos en estas instrucciones, podemos decir que los hebreos tenían diferentes tipos de toque para diversas ocasiones, pero la descripción por lo general no es muy específica en cuanto a esos toques. Hoy en día, como las trompetas son muy costosas, entonces, ¿qué es lo que mayormente se toca? El shofar, ¿sí? La tradición de nuestros hermanos de casa de Judá, incluso según el Shulchan Aruch, la mesa preparada, escrita por Joseph Caro, o una interpretación de la halajá, de la Mishnah, del Talmud y todo ello, Joseph Caro hace como que explica de mejor manera para que los judíos sobrevivientes en el exilio pudiesen tener como que una aplicación más detallada de cómo vivir una vida con Torah, incluso en el exilio. Por eso se llama la mesa preparada, la mesa servida, Shulchan Aruch, es decir, que si tú te sientes a la mesa, ya tienes todo servido a comer, no tienes que servirte, ¿no? Entonces, por eso se llama la mesa, el Shulchan Aruch, la mesa preparada. Entonces, en el Shulchan Aruch, para evitar o para que hubiese armonía, se interpretó lo que mayormente se utiliza, incluso utilizamos los diferentes sonidos. El tequía, también lo que es el shever o shevarim y lo que es terúa. Por ejemplo, son diferentes toques. Yo les invito a que ustedes en YouTube, ustedes puedan escuchar cómo se escucha el sonido de tequía, cómo se escucha el sonido de shevarim, cómo se escucha el sonido de teruá, ¿sí? Por lo general es tequía, shevarim, teruá, tequía, o tequía, shevarim, teruá, o tequía, teruá, tequía. No está nuestro Asmoshia para hacer los sonidos, o si alguno de los hermanos se sabe cómo suena cada sonido, con el carnero, que suena, que me gustaría que lo escucharan de mejor manera allí, sería excelente. Si no, vamos a ver si nuestro Asmoshia aparece por allí, si no, igualmente nuestros queridos hermanos lo pueden buscar también ahí en YouTube. Y en adición a estos 3 tipos de toques,
Existen incluso 3 tipos de combinaciones y un cuarto toque conocido como Tequía Gedolá o el gran toque, ¿sí? Que es el similar es como un largo, como el que hacemos, el que me gusta hacer a mí, como que el tut, y que al final se escucha al final, ¿sí? Ese como que el que más suena al final. Es tan como ejecutable, tan largo como se puede hacer. Y incluso ese sonido de tutut al final es en la tradición judía, que no creen en Yahushua como el Mesías, asocian este sonido con la venida del Mesías. ¿Sí? Como mencionamos hace ratito, estos tipos de toque y combinaciones son productos de la tradición judía. La escritura no especifica la forma en la cual se debe tocar el shofar, excepto con estas instrucciones previas que ya tenemos en el capítulo 10 de Números. Sin embargo, amados, vamos a decirlo de esta manera, no está mal hacerlo. Es más, yo le aconsejo que lo hagamos como lo hacen nuestros hermanos de casa de Judá, para estar todos al unísono, para estar todos unidos en cuanto a esta tradición tan bonita que representa incluso la venida del Mesías. Para ellos piensan la primera, nosotros estamos seguros que es la segunda. Así que opiniones diversas, pero al final del día representan la venida del Mesías. Ahora, ¿qué significa Yom Teruah? ¿Cuál es la sombra profética? La celebración de Yom Teruah, amados hermanos, además de ser una alabanza, una aclamación impetuosa del nombre de nuestro Padre Yahweh, es un anuncio profético de la segunda venida del Mesías. De hecho, amados, más que un anuncio profético, la palabra Teruah sugiere un llamado a estar alerta, a estar pendientes, a estar, en Venezuela se le dice mosca, a estar pilas, se le dice también. Yo creo que en Colombia también, no sé cómo se le dice acá en Panamá, amado Sajín, a estar cuchillo, puede ser, ¿no? A estar pendiente, ¿no? No sé cómo se dice en los otros países. A ver, vamos a utilizar esas frases que tenemos o esas palabras que tenemos hoy en día en nuestra cultura. A estar pendiente, ¿no? A estar pendiente de todo a estar apercibidos. Eso es lo que nos manda o lo que entendemos o lo que se entiende en la sombra profética. Hay que estar pendientes de la segunda venida del Mesías. Entonces, ese es un anuncio profético. Es a estar preparados para la venida del Mesías. Vamos a leer lo que nos dice Shaul, a hablarnos sobre la venida del Mesías. Y él establece incluso una alusión directa a esta fiesta, como una alusión directa. El problema, por ejemplo, a veces de la religión tradicional de nuestros queridos y amados amigos y hermanos cristianos, es que al no tener entendimiento y al haberse divorciado de las fiestas de la Torá, se pierden estas connotaciones tan importantes, porque Shaul, Pablo, hace una alusión directa a esta fiesta. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, por favor, amados hermanos. Amén. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Amén. Amén. Las frases utilizadas para describir la segunda venida del Mesías con aclamación, es decir, con aclamar, ¿sí? Y con trompeta poderosa, son las mismas frases y términos con las cuales se asocia el término hebreo Teruah. Amados, aquí implica una alusión directa a la celebración de Yom Teruah. La frase con voz de príncipe o de arcángel, como dice la Reina Valera, y con trompeta del poderoso, concuerda con las palabras que pronunció el mismo Yahoshua cuando habló de estos acontecimientos finales, cuando sería nuevamente su venida. Vamos a leer Mateo 24, verso 24, Mateo 24 del 30 al 31, por favor. Mateo 24 del 30 al 31.
¿Qué dice Mateo 24 del 30 al 31? ¿Y qué tiene que ver allí? La segunda venida del Mesías, ¿verdad? ¿Me lo leen, por favor, amados hermanos? Amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran majestad. Él enviará a sus mensajeros con un gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. No, amados, no en balde, la tradición judía no creyente en los reclamos mesiánicos de Yahoshua, o de Yeshua, como se le llama en arameo, no, que no creen en Yahoshua como el Mesías. Ellos asocian literalmente Yom Teruah relacionado con la venida del Mesías. ¿Sí? Por eso es importante, amados, que en base a estos pasajes que acaba de leer nuestra Jolulú, se puede decir que la celebración de Yom Teruah es un recordatorio a la segunda venida del Mesías. Se puede interpretar incluso como un llamado de alerta a estar preparados para cuando regrese el Mesías a establecer su reino en la tierra. No se te olvide clamar, invocar el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, con júbilo, con alegría, con gozo, con fuerza. Adonai Yahweh, Padre Yahweh. Aleluya, 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 aleluya. Invocar ese día, cuando escuchen el sonido del shofar, bendito sea Adonai Yahweh, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque ese día es especial, es importante invocar el nombre de nuestro Padre. Con esta connotación, porque ¿qué es lo que estamos clamando? Clamando a Adonai Yahweh. Y esperamos que Él escuche nuestros ruegos y que en un día como Yom Teruah envíe a su Mashiach. Envía a su representante absoluto. En la gran fiesta de Yom Teruah amados, la expectación se eleva al máximo. ¿Qué hacemos en este día? Miramos hacia adelante con el anhelo de la segunda venida del Mesías. ¿Qué es lo que va a suceder? Llevará a cabo la primera resurrección también. Es un recordatorio de la esperanza que tenemos en Él, la esperanza que nos transforma, la esperanza que nos da la promesa de la vida eterna. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, dice Shaul, porque así como Adán, todos mueren, también en el Mashiach todos seremos vivificados. Amados, aquí vemos la conexión entre la resurrección de Mashiach y nuestra propia resurrección. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de que si morimos antes de que Él venga, resucitaremos con Él. Pero al igual que el Mesías murió y resucitó, nosotros también debemos, aún en vida, morir pero al pecado y renacer en Mashiach, en la fe y a través del agua para tener acceso a esa esperanza de vida eterna. ¿Qué dice Romanos 6:4? Vamos a ver Romanos 6:4. ¿Qué nos dice esa porción de las Escrituras? Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6:4 dice así: pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Amén. Amén. Aleluya. Amados, aquí encontramos la idea de morir simbólicamente con Mashiach. En nuestra inmersión, en nuestra tevilá, y luego resucitar con Él para vivir una nueva vida. Una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de esperanza. ¿Sí? Esta experiencia de salvación la recibimos primero a través de la fe. Y hace unos días compartía con los hermanos, yo les decía, el proceso de salvación está en pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Es decir, 3 tiempos. Primero, fuimos salvados en el momento en que creímos en Yahoshua como el Mesías.
¿Esto qué es lo que se llama? A este proceso de redención se le llama justificación. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:8. ¿Qué es Efesios 2:8, amado Roberto, alguna de las ajayot? Efesios 2:8 dice así. Porque por un favor son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Yahweh. Aleluya. Es don de Adonai Yahweh nuestro Padre, ¿verdad que sí? También nos dice la Escritura, amados, que ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Que no estamos bajo la condena que la Torá impone al transgresor, al pecador, sino que estamos bajo la gracia, el favor inmerecido, el indulto de nuestro Padre que nos libra de esa condena que la Torá tiene para el pecador. Si uno guarda los mandamientos, si pecas, maldito serás en el campo, en la ciudad, etcétera, etcétera. Mashiach nos libra con su sacrificio de esa condena que la Torá ofrece, ¿sí? Entonces, primero fuimos salvados, fuimos justificados. Segundo, estamos siendo salvados. ¿Cómo? Es lo que se llama santificación. Estamos manteniendo firme esa salvación otorgada por la fe en Mashiach. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2, verso 12? Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2:12 dice así. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Aleluya. Ocúpense en su salvación. Si tienes a alguien al lado, dile así, ocúpate en tu salvación. Yo debo ocuparme en mi salvación. ¿Por qué? Porque debo preocuparme por vivir en santidad. ¿Cómo vivo en santidad? Guardando los mandamientos. Por fe soy salvo, pero para poder seguir siendo salvo, ¿sí? Eso es un proceso continuo. La santificación es un proceso continuo en el cual Adonai Yahweh, nuestro Padre, trabaja en nosotros para hacernos más como Mashiach, su Hijo. Y a medida que vivimos nuestras vidas diarias guardando su sagrada Torá, ¿sí? Nos santificamos más, mantenemos más esa salvación. No podemos decir que somos salvos si no guardamos los mandamientos. No porque los mandamientos salven, sino todo lo contrario. Es una evidencia de que ya obtuvimos nuestra salvación. Si tú no quieres guardar la salvación o los mandamientos con la excusa de que la ley está abolida, que no hay que guardar el Shabbat, pero sí los diezmos, que no hay que ahora podemos comer de todo, no comer kosher, pero sí haces cosas que son de la Torá, entonces no es una evidencia de que seas salvo, todo lo contrario. Es una evidencia de que te sigues condenando más porque estás pecando. Entonces, una evidencia de que somos salvos es que estamos guardando los mandamientos, no perfectamente, porque no somos perfectos, pero allí estamos esforzándonos, ocupándonos de nuestra santificación, ocupándonos de nuestra salvación. Ahora, tercero, en 3 tiempos, en el futuro, ¿verdad que sí? Ya hablamos del presente, justificación, ya hablamos de acá del presente, la santificación. A ver, y ahora vamos a hablar de lo que seremos salvos para la eternidad. Se conoce como glorificación. ¿Me leen, por favor, Filipenses capítulo 3 del 20 al 21? Filipenses 3 del 20 al 21, por favor. Filipenses 3 del 20 al 21 dice así. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Maestro Yahoshua, el Mashiach,
Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Muchas gracias, Miaj. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Muchos dicen, cuando incluso en estos días recibimos un mensaje de refutación, ¿no? Ustedes dicen que son israelitas, eso es algo carnal, eso es algo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Sí, pero esa ciudadanía viene con Mashiach. Y eso es una ciudadanía celestial. Nosotros, mientras tanto, tenemos la nacionalidad israelita, porque somos descendientes de Abraham a través de la fe. Pero esa ciudadanía que está en el cielo, no es que vamos a recibirla allá, en el cielo, no, no, no. Que Mashiach la trae consigo para dárnosla. Nos trae esa green card, como se le dicen a los migrantes que van a Estados Unidos, ¿no? Y reciben su green card, su tarjeta verde. Eso es, nuestro Mashiach trae ese galardón, y entonces cuando te da esa ciudadanía, tú te conviertes en un ciudadano con una naturaleza divina. No se escandalicen los que no entienden estos conceptos. No es que ahora se convirtieron en Dios. No, no, no. En dioses, como utilizando el lenguaje popular, ¿no? No. Es que a nosotros se nos promete nuestra transformación, la transformación del cuerpo, recibir una naturaleza divina como la que tiene Mashiach. Entonces, en la glorificación seremos transformados completamente y viviremos eternamente en la presencia de nuestro Redentor, en el Mesías, en la presencia de su Padre y de nuestro Padre, el eterno Adonai Yahweh Sebaot. John Teru, amados hermanos, nos recuerda la esperanza que nosotros tenemos en la segunda venida del Mesías y en la primera resurrección, pero también nos recuerda que antes de que la muerte alcance a algunos de nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, antes de que eso suceda, debemos morir al pecado y resucitar con él a través de la fe en su obra redentora. Nuestra salvación abarca la justificación, la santificación y la glorificación. Y en cada etapa, amados, encontramos la gracia, la tikvá, la esperanza, que solo se encuentra en el medio enviado por nuestro Padre Yahweh, y que es su Hijo Yahoshua el Mesías. Ahora, vamos con un aspecto. Yom Teruah o Rosh Hashanah. Amados, en la tradición judía de nuestros hermanos de casa de Judá, obviamente, ellos celebran el Rosh Hashanah. Amados, nosotros respetamos. Obviamente, ¿cómo decirlo? Estos no son temas salvíficos. Muchos se caen en intolerancias, en disputas. Incluso nosotros este año, gracias al Padre, vamos a estar compartiendo con otra congregación hermana de acá de creyentes en Mashiach, de acá de Panamá, en estas festividades. Vamos a estar celebrando Yom Teruah. Y posiblemente Rosh Hashanah, según la tradición judía. No tenemos problema con esto, créanme que no, porque tenemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Nuestros hermanos de casa de Judá, ellos interpretan por diversas tradiciones, diversas formas de pensamiento, que es Rosh Hashanah, inicio de año. La escritura nos dice que Rosh Hashanah es en Aviv, sí, el primer mes, allá entre marzo y abril, es cuando se comienza el año bíblico. Recuerden que al principio de esta enseñanza hablé de cultura, de tradición, siempre y cuando no violemos el mandamiento. Pero es importante que entendamos que incluso nuestros hermanos de casa de Judá tienen varios inicios de año. Está el año nuevo de los árboles, está el año nuevo el año nuevo civil, está el año nuevo religioso, hay varias porciones allí. Entonces, amados hermanos, esto no es un tema salvífico, y por eso no le damos o no nos convertimos en intolerantes, o no hacemos de esto una doctrina salvífica, o no condenamos a los demás.
Incluso hay tantas diferencias hoy en día. Hay hermanos que a estas alturas ya están celebrando el final de Sukkot, imagínense. O hay hermanos que celebran otro tipo de calendarios. ¿Sí? ¿Los vamos a condenar? ¿Nosotros tenemos la franquicia de condenar a los demás? No, claro que no. Ellos en su conciencia piensan que lo están haciendo así bien, ¿sí? Y por eso es importante respetar también, y es importante también tener madurez suficiente para lidiar con todos estos temas. No estamos menospreciando a nuestros hermanos de casa de Judá. El Eterno no los va a condenar por eso. Nuestro Padre Celestial no va a condenar a ninguno de los hermanos que celebre 1 o 2 días antes o después, incluso un mes antes o después. ¿Sí? Recuerden, esto no es un tema salvífico. Pero es un tema importante, sí es un tema importante, pero para eso necesitamos también madurez. No condenar a los demás, pero simple y llanamente tener la conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Sabemos y entendemos lo que es el calendario bíblico, nos regimos por ese calendario, y si tenemos la oportunidad de celebrar en familia, aún en el calendario judío, de nuestros hermanos de casa de Judá, créanme que cuando vaya para Israel, antes de que venga Mashiach a celebrar alguna fiesta en Israel, la celebraré con nuestros hermanos de casa de Judá, exaltando al Eterno en el muro en el cotel, no en los muros de los lamentos, en el cotel, en este lugar conocido como el muro de los lamentos, exaltando al Eterno, gozándome, danzando. Lo voy a hacer. Créanme que cuando tenga la oportunidad, que sea prontamente en nuestros días, que en Yehi Ratzon, que así sea, según la voluntad del Eterno, lo voy a hacer, y lo voy a hacer en el calendario judío. No tenemos problema con ello. ¿Por qué? Porque esto no es un tema salvífico. Sin embargo, obviamente lo hacemos en comunidad, lo celebramos, estamos también atentos de los días, incluso sabemos el por qué nuestros hermanos de casa de Judá celebran 2 días, por ejemplo, Yom Teruah, debido a que si no es un día es el otro, como para estar allí. Pero respetamos y estamos allí, celebramos como si ese fuese el día, amén, y celebramos el otro día, amén, porque entendemos lo que es parte de nuestra cultura. No somos religiosos, somos un pueblo al cual nos unimos, y si tenemos que menguar para poder que el pueblo esté más unido, amén, porque hoy en día entendemos que el Eterno es un Elohim de orden, no por allá, no creando divisiones, no un grupito aquí, otro acá, otro allá, no, no, no. Si tenemos que menguar para que haya unidad, amén, porque ese es el propósito de cada uno de nosotros, servir. Y si para ello tenemos que negarnos a nosotros mismos, servimos aún más, con más gozo, porque estamos haciendo la voluntad del Eterno y estamos haciendo la voluntad de su Hijo, que es la misma, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, y es que sirvamos. Entonces, amados, no tenemos inconveniente con estos. Amados hermanos, ¿qué se hace en Yom Teruah? Un servicio, es un día sagrado. Si no cae en Shabbat, como gracias al Padre nos está cayendo posiblemente este año, o en un domingo, que por lo general es un día no laborable entre la sociedad moderna, pero si nos cae entre semana, aún así debemos prepararnos, porque es un día no laborable, no se debe trabajar, es un día que se debe santificar, es un día para reunirnos en congregación, en familia, escuchar el sonido de shofar, danzas de exaltación, aclamación, aleluya, 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 comidas sabrosas, comida festiva, vino con prudencia, jugo de uva, preferiblemente, exaltando al Eterno, los niños gozándose, danzando. Todo eso tiene que ser de alegría, de gozo, porque estamos de fiesta. Conclusión, amados hermanos, la celebración de Yom Teruah nos invita principalmente a 2 cosas: a celebrar y aclamar el excelente, poderoso, hermoso nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh, a estar preparados para la segunda venida de Mashiach Yahushua, y como creyentes fieles estemos preparados, amados, para este momento maravilloso. Permita nuestro Padre Celestial que tengamos todo listo en todo momento, como las 5 vírgenes prudentes, ¿sí? Con nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu de santidad, en pureza, en santidad, y aún
con todo lo físico, nuestra ropita ya lista, preparada, con anticipación, la comida lista, preparada, el lugar donde vamos a celebrar listo, preparado, todos preocupándonos de en qué aporto, en qué ayudo, qué hago, cómo está todo, en qué de los niños que se vistan bien, que estemos todos alegres, contentos, nada de caras largas. Si ese día se te presenta, porque todo sucede siempre de esa manera, se te presentan obstáculos, el tranque, los embotellamientos, no voy a llegar a tiempo, ten la mejor actitud posible. Es un día de gozo, de alegría, nada de caras largas. Así que, amados hermanos, que a la llegada de ese día que representa la llegada del Mashiach, podamos ser remontados a las alturas, ¿sí? Recibirlo en el aire y que sea un ensayo estas fiestas, para que estemos gozosos y alegres, aclamando el nombre de nuestro Padre Celestial, esperando y anhelando la segunda venida de nuestro Santo Maestro, Yahoshua el Mashiach, y que sea un día de gozo, de júbilo para cada uno de nosotros, porque entendemos lo que representa esta fiesta tan hermosa como lo es Yom Teruah, el día de aclamación, el día de las trompetas, que sea para la gloria de nuestro Padre. Prepárate con gozo, con alegría, apercíbete con todo lo que necesitas. Por favor, no dejes pasar esta convocación como si nada. Dale la importancia que se debe, porque allí estarás demostrando que eres un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Mashiach, para adorar a nuestro Padre que está en el cielo, como bien Mashiach nos enseñó. Amados, como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom y feliz tiempo de preparación para las grandes fiestas que se nos aproximan, y la primera es Yom Teruah. Shabbat Shalom.